Bueno, aquí estamos, contando mi testimonio, primera fase. Esta es la tercera parte de la primera fase de mi testimonio. Si no ha visto las otras dos partes, por favor, véala primero para que así sepa de lo que yo estoy hablando ahora, de lo que yo continúo ahora, hablando ahora. Mi testimonio de la opresión que me tocó vivir con el PIS. Yo en la primera parte les había dicho que yo tenía un problema con el pis, yo llevaba golpes, a mí se me escapaba el pis por las noches. ¿Qué pasó? Mi testimonio de cómo se me escapaba el pis. Por esto yo llevaba maltratos, llevaba muchos maltratos, yo dormía en el suelo. O sea, a mí yo comenzaba a sentir el pis saliéndoseme y era ya mi madre en el suelo. Yo dormía más en el suelo que en la cama. Era en el suelo, al suelo, al suelo. Ahí terminaba yo de dormir. Yo lloraba. Todo eso me llevaba a un estado emocional de no querer vivir, de que yo no quería vivir. Todo eso me estaba consumiendo, me estaba matando psicológicamente, espiritualmente. Mi espíritu se descaía. Yo sabía que no era normal que se me escapara el pis, pero es que yo llevaba una opresión en sueño. Un espíritu entraba a mi sueño y me hacía ver el pis, y el pis yo lo hacía, y cuando yo venía a ver, lo estaba haciendo en la cama. Entonces eran golpes. Habían veces que yo, como yo bajaba de la cama al suelo, era a empujada, así bajaba yo al suelo. Ahí, ese era mi lugar, más el suelo que la cama. Más el suelo que la cama era mi lugar. A mí me gusta mucho estar en el suelo, yo creo que por eso. Porque a mí me gusta mucho estar en el suelo, yo creo que por eso. Yo hablando así, ¿no? Bueno, ¿cómo fue libertada? Fui libertada de esa opresión del pis. ¿Qué me sucedió? Yo fui creciendo y fui luchando con esa opresión que yo sentía en los sueños, porque era en los sueños donde yo era opresionada con un espíritu que me hacía sentir haciendo pis. Yo veía que yo hacía el pis y lo estaba haciendo en la cama. ¿Qué ocurrió? Siendo ya adulta, lo tengo que contar para la gloria de Dios, porque Dios me libertó. Me conviene que yo declare las señales y maravillas que el Señor ha hecho en mi vida. Yo, siendo adulta, creo que no me recuerdo cuántos años tenía, pero quizá tenía 38, 39 años. No me recuerdo, la verdad. Eso ha sido después que yo me convertí, que recibí la liberación de ese espíritu que me opresionaba. Yo aprendí a defenderme, aprendí a defenderme cuando yo aprendí a defenderme para que el pis no se me escapara en las camas, pero sí siempre lo tenía a punto, y era una lucha. Una noche yo estoy durmiendo y ya le digo, estando en el Evangelio, como con 39 años, 38, 39 años, así más o menos que me pueda recordar, yo estoy durmiendo y yo veo como veo ese espíritu que me llega, o sea, hablando de espíritu, pero es un demonio. Yo le veo llegar, o sea, le noto sentir, noto su presencia, noto que se me viene a presionar donde tenemos como aquí abajo, como donde está la bolsa del piso, ¿no? Yo noto que él se me posiciona ahí donde yo tengo la bolsa del pis, donde tenemos como la bolsa del pis. Yo veo que él se me posiciona ahí, yo veo que él me opresiona y yo quiero salir. Yo quiero despertar, pero no podía ver todo espiritualmente, pero físicamente no podía despertar. Me moviliza, pero yo lo estoy viendo, yo veo que se me está opresionando, yo veo como él me presenta un sueño para que yo lo mire, para que yo mire ese sueño y me presente ese sueño haciendo el pis, pero yo era consciente, a mí Dios me permitió vivir esta experiencia para que yo lo pudiera contar como testimonio. A mí se me permitió estar consciente, yo era consciente de verle llegar, de que él vino, de que él se me presionó ahí, de que yo no podía. Yo decía, Dios mío, ayúdame, porque yo era consciente, yo le pedí ayuda a Dios. Yo era consciente de que él me estaba presentando un sueño haciendo el pis y yo me veía haciendo el pis, pero yo era consciente de que yo no quería hacer ese pis. Yo decía, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame.
Dios mío, ayúdame, porque era consciente viéndole o presionándome ahí donde tenemos la bolsa, como la bolsa del PIS, y era consciente como él me ponía el sueño y como que mi espíritu se tenía que doblegar a ver ese sueño, y yo entraba en esa etapa, en ese sueño, yo entraba a hacer el pis, entraba a lo que él quería, que yo me hiciera pis en la cama, que se me escapara el pis en la cama, siendo yo adulta, 38, 39 años, les estoy hablando de algo que es real. Y yo, Dios, ayúdame, Dios mío, ayúdame, porque yo no quiero no quiero que me pase esto, no quiero que se me escape pis, Señor, me quiero levantar, pero no podía, me quiero levantar, Señor, me quiero levantar, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Y cuando así mismo, según él me presentaba el sueño, yo veía el pis y le sentía a él aquí, opresionándome, a ese demonio, el Señor lo reprenda. Así mismo yo sentí como él, o sea, me opresionó es que no sé cómo se le llama, si se le llama el apéndice, no me recuerdo cómo se llama. Me opresionó aquí, más abajo del ombligo. Yo vi como él ahí me opresionó, era como si se me apoyaba, y cuando ya él hizo así, que se apoyó así, apoyado, mire, ese pis salió así. Pero yo era consciente, yo no perdí el conocimiento. Yo sabía que era él que lo estaba haciendo, ese demonio. Yo no perdí el conocimiento. Ese pi, mire, salió así. Cuando ese pi salió en la cama, yo dije, ay, Dios mío, qué vergüenza con la edad que yo tengo que esto me ocurra, Dios mío. Ay, Señor, qué vergüenza. Y así, cuando él hizo eso, así que el pi salió, entonces así él se fue y yo me desperté. Y cuando yo me desperté, yo era consciente de todo. Yo era consciente de cómo lo vi llegar, que se me opresionó ahí. Yo era consciente de cómo me ponía el sueño para que yo lo mirara y yo entrara en el sueño y yo cayera y a mí se me escapara el pis en la cama. 38, 39 años les estoy hablando. Y yo cogí y le dije, ay, Dios mío, ayúdame. Ay, Dios, ¿por qué me pasa eso? Y entonces ahí el Señor trató conmigo y el Señor me dijo que ese era el espíritu que me opresionaba en mi niñez. Que por ese espíritu a mí me dieron tanto golpe. Porque él me hacía lo mismo que él me hizo, 38, 39 años, me lo hizo de niñez. O sea, lo que él me hizo en mi niñez, me lo hizo con 38, 39 años. Me dijo y me mostró que ese era el espíritu que me opresionaba, que por ese espíritu fue que yo llevé tanto golpe con el tema del pis con mi madre. Por ese espíritu yo llevé tanto golpe. Por ese espíritu yo tenía que dormir tantas veces en el suelo, porque él me entraba y se me opresionaba y se me sentaba, me hacía a mi espíritu mirar un sueño del pis y él mientras tanto me hacía así y el pis se escapaba en la cama. Entonces, cuando el Señor me muestra esa realidad, yo comienzo a orar, a reprenderlo, a orar, ayuné, oré, le dije, Señor, hazme libre de esto, libértame, no permita que nunca más vuelva a tocarme, Señor. Y el Señor me libertó. Toda la gloria para Dios. Habrá gente que le dará vergüenza contar un testimonio así, pero yo no me avergüenzo, para la gloria de Dios lo estoy contando, porque hay personas, hay niñas, niños que pueden estar pasando una opresión así y usted darle golpe y es un espíritu, es un demonio que entra al sueño de ese niño, de esa niña, para que ese niño sea maltratado, para que ese niño sea marcado por sus padres. Y fui libre por la gloria de Dios, jamás y jamás va a poder, porque el Señor me libertó de ese demonio en el nombre de Jesús. Mi madre pues ya no existe para contarle que todos aquellos maltratos que yo viví también con el pis no era yo que quería. Porque yo se lo decía a mi madre, yo le decía que era que yo veía en un sueño que me ponían a hacer el pis y que yo lo hacía. Yo se lo decía a mi madre, yo se lo decía, y el Señor a mis 38, 39 años, porque no me recuerdo con certeza si fue a los 38 o 39, pero fue por ahí. ¿Qué hizo? Me mostró. Hay niños que no mienten. Yo le decía, no soy yo veo que me ponen el sueño, yo lo veo, porque yo desde pequeña sentí la presencia de espíritu, de demonio. Pero claro, ¿quién iba a creer en eso? Pensaban que uno estaba loco, como uno fuera a hablar algo así. ¿Entendéis? Aquí viene un testimonio también con mi hija. Mi hija, que ahora tiene 9 años, a mi hija nunca se le escapaba el pis.
Nunca. Normal cuando era un bebé, pero ya después cuando comenzamos a trabajar lo del pis, ya está. ¿Qué ocurrió? Mi hija viene y se le llega a escapar el pis quizá como 2 o 3 veces, quizá llegó a 3. ¿Qué pasa? Mi hija me dice, mamá, no soy yo que quiero. Es que yo siento que alguien me pone un sueño y yo no le había contado lo mío a mi hija. O sea que yo no se lo había contado. Y yo ya sé de lo que mi hija me está hablando porque ya yo había sido libertada. Y yo me acordaba de mí, de lo que yo pasé. De lo que yo pasé en mi niñez y yo sé que no era que yo quería. Y me dice, mamá, no soy yo que quiero. Es que me ponen un sueño donde yo me veo haciendo el pis y luego el pis me sale exactamente igual en la cama. Igualito, yo le dije, y yo, tranquila, cariño, ¿se te escapó el pis? Tranquila, cariño, la cambiaba, le limpiaba. O sea, yo traté a mi hija como no hizo mi madre, como no lo hizo mi madre, no le pagué como me lo hicieron a mí. Y más, o sea, es que yo no tenía el corazón para maltratar a mi hija sabiendo yo que ella me estaba contando lo que yo intentaba contarle a mi madre y mi madre nunca me creyó. Mi hija me dice, es que yo veo como me destapan la sábana, me quitan la sábana y me entra ese sueño del pis. ¿Y sabes qué yo hice? Yo le dije, tranquila, que yo sé que no eres tú. Me puse a orar, me puse a reprendí ese sueño, reprendí ese espíritu, porque era el mismo espíritu que me lo había hecho a mí, que perseguía a mi hija, porque ellos hacen esto. Los demonios, ellos agarran y lo que te han hecho a ti, ellos luego van a hacérselo a tus hijos. Ellos van a hacérselo a tus hijos. Entonces, lo que él me había hecho a mí, él fue a hacérselo a mi hija. Entonces, yo reprendí, yo corté esa cadena que él quiso poner. Yo corté toda cadena, reprendí, oré, le pedí a Dios, también puse a la niña que orara a Dios, a que a ella le pidiera a Dios que la sanara, que le libertara de ese espíritu, que ese espíritu jamás volviera a tocarla en sus sueños, ni viniera a ella ese espíritu del pis. Yo reprendí, se corta en el nombre de Jesús, ese espíritu que me persiguió a mí ahora no la persigue a ella, todo se corta ahora en el nombre de Jesús, no tienes derecho de entrar a esta vida. Reprendí todo y Dios la libertó. Es vergonzoso decir que se te escapó el pi 38, 39 años en la cama y que se te escapó el pi hasta grande, hasta 14 años, sí es vergonzoso. Pero la gloria es que luego Dios te muestra que no eras tú, que era un espíritu que te opresionaba y que eso es espiritual. A ti, si estás pasando por alguna situación así, si tienes una niña, un niño que se te le está escapando el pi, esa niña te cuenta cómo es que está ocurriendo ese niño, créele, porque hay espíritu de pis. Hay espíritus que opresionan a los niños y lo hacen que se escape el pis para que esos niños sean marcados y maltratados, como me ocurrió a mí. Para que sean marcados, para que tú los marques a golpes, a maltrato. Mi testimonio de algo real, no solo que viví yo, sino que también Dios permitió que mi hija lo pasara en poquito, gracias al Señor, para hoy poder contar este testimonio. No todo el que se le escapa el pis es un pis normal que se escapa. Hay muchas personas escapándose el pis, aún siendo adultas, y son espíritus, son demonios. A mí me pasó, y es así. Y es real, es vergonzoso, sí es vergonzoso, pero por la gloria de Dios no me da ninguna vergüenza contarlo, porque hoy sé que no era yo y era verdad lo que yo le decía a mi madre, que no era yo, que yo veía cómo me presentaban ese sueño y era verdad. La gloria sea del Señor, la gloria es de Dios. Aquí voy a contar mi testimonio acerca de las pocas visitas que hice a casa de mi progenitor. Ya sabéis que como yo en las otras partes les he contado, que yo vengo de un embarazo no deseado. Mi progenitor no quiso saber de mí, no me buscó como tenía que buscarme. Para un día que me buscaba, era muy gritón, muy chillón, yo me llené de terror con él, le tenía terror a él.
Pero en una de esas pocas veces que le vi, me llevó a su casa. Fueron pocas, quizás fueron 2 o 3, pero yo no recuerdo más. La esposa de mi progenitor no sentía amor hacia mí. Esa señora no me quería. Y yo era una niña que yo sentía las cosas. Y yo sentía que ella no me quería. Yo la sentía. Y se le notaba y lo veía, no me quería. Porque ella salió embarazada al mismo tiempo de mi madre. Mi padre, mi progenitor, él la embarazó a las 2 al mismo tiempo. Yo lo que le llevo a mi hermana, hija de mi progenitor, son 5 meses. O sea que mi madre sale embarazada y él tenía 2 novias a la vez. Entonces yo le llevo 5 meses a ella. Entonces, claro, esta señora se habrá quedado con ese mal de 2 bebés al mismo tiempo. Se habrá quedado con ese mal de que le engañó a ella con mi madre. Pero según lo que me contó mi madre, él las engañó a las 2. Él estaba con una y no tenía la otra. Cuando estaba con la otra le decía que no tenía la otra. Él lo que hizo fue engañarla a las 2. Aquí el único culpable fue él, pero ella pues se llenó de rabia contra... ¿A quién podía ver ella? A mí. Entonces pues no sentía cariño hacia mí. Me dejó un día entero sola. Esto fue algo que me marcó, que hizo la esposa de mi padre, de mi progenitor. Me marcó. ¿Por qué me marcó? Porque yo me recuerdo que hubo un día, en una de esas pocas veces que yo llegué a ir a su casa, que ella iba a pasarse un día para donde una hermana de ella que vivía en otro pueblo. Y yo no tenía ropa, yo era una niña, ya sabéis, que me crié con lo mínimo. Yo tenía una sola ropita de salir y seguramente esa ropita estaba fea, vieja, rota. Así estaba yo. Entonces su niña, que era no de la misma edad, pues claro, yo le llevo 5 meses, era no de la misma edad, pues tenía mucha ropa. Entonces yo le decía que me prestara una ropa para ir a otro lugar, para yo sentirme como ellas, porque yo las veía a ellas arregladas. Yo veía a la esposa de mi progenitor arregladita con su ropa, su zapato y todo. Yo veía a mi hermana, la hija de mi progenitor, arregladita con sus vestiditos, sus cositas. Entonces yo también quería estar bonita. Y yo le decía que me prestara una ropa de la niña y un calzado, porque si tenía una sandalia era rota y fea y mal. Si tenía una ropita, era mi única ropita de salir y fea y mal. Y seguramente también con rotitos. Y yo le decía que me prestara y ella que no. Si quieres venir con nosotras, pasarte el día para donde mi hermana, te pones tu ropa que has traído. Tú no te vas a poner ropa de mi hija. No te vas a poner ropa de mi hija. No te voy a prestar ropa de mi hija. Y que no. Esto me marcó. Fue algo que me marcó. Porque yo sin nada. Y yendo a otro lugar yo me sentía como fea. Y realmente era verdad. Yo no estaba adecuada para ir a otro lugar con los trapitos que yo tenía, viéndolas a ella bien arregladas. Y a la hija de mi progenitor, mi hermana, bien arregladilla, con su vestido planchadito y de todo, y yo como una pordiosera, en poca palabra. Si quieres venir, y yo que no. No te vas a poner la ropa, y yo no. Pero yo no era que me negaba a ponerla, sino que le decía que me prestara, que no te la vamos a apretar, que no te la voy a apretar, que no te la voy a apretar. Que no te vas a poner ropa de mi hija. No te voy a apretar ropa de mi hija. Bueno, en todo esto, ella al ver que yo no me pongo la ropa, no te la he puesto, ya me voy. No te he puesto tu ropa, ya me voy. No te la he puesto, no. Pues entonces lo que hizo fue que me dijo, no te he puesto la ropa. Mira, yo voy a venir ahora, voy a ir a comprar una cosa. Voy a ir al supermercado a comprar una cosa. Y cuando yo venga, entonces nos vamos. Cuando yo venga, yo te voy a prestar una ropa de su hija, ¿no? Yo te voy a prestar una ropa de ella cuando ella venga. Yo voy a comprar una cosa y ahora venimos. Y yo era tan inocente, tan frágil, tan inocente, que yo creí esa mentira. Ahora venimos, ahora sí que te voy a prestar una ropita cuando venimos de mi hija y nos vamos.
Resulta que pasaron las horas y ella no viene. Pasan las horas y ella no viene. Cuando yo, pues hay una vecina que me dice, fulana, ¿qué tú haces? Y yo le dije, aquí estoy esperando a fulana y a fulana que han ido al súper a comprar algo y ahora cuando vengan me van a prestar una ropa y nos vamos. No, fulana, ella no viene. No, ella viene, ella fue que ella no viene, que ella te dejó. Que ella no viene, que ella te dejó, ella se fue. Y yo que no. Y ya cuando el día avanzado fue que yo vi que fue verdad que no vinieron. No vinieron, me quedé sola ese día en esa casa. Esa vecina me dio comida, me dio un plato de comida. Es muy duro contar esto porque me marcó y para ello lo estoy contando. Esa vecina, ella acostumbraba a pasarle comida a ella, ¿no? Y la comida que tocaba pasarle ese día me la comí yo. Me quedé sola en esa casa ese día, siendo una niña. Cuando ellas regresaron por la noche, mi progenitor también regresaba por la noche de trabajar. Cuando mi progenitor se dio cuenta de eso, yo el recuerdo que tengo es que a él no le gustó lo que ella hizo. Yo el recuerdo que tengo es que le reclamó lo que hizo. Yo tengo ese recuerdo de que le reclamó lo que hizo, se lo reclamó. Yo como era una niña tan frágil, tan inocente, yo al ver la niña, porque yo era muy contenta con la niña, con mi hermana, con la hija de mi progenitor, yo era muy contenta con ella. Yo no tuve rencor y estuve contenta de verla, estuve contenta de que llegaran porque yo estuve sola todo el día en esa casa y yo era una niña y estuve contenta de que llegaran. Y él, como le dije, mi progenitor, el recuerdo que tengo dentro de mi niñez es de que él no le gustó y de que se lo reclamó. Tengo este pequeño recuerdo. Fue algo que me marcó el engaño, me marcó saber que yo era como una pordiosera en esa casa las 2 o 3 veces que fui. Mi hermana con un montón de ropa, su vida normal y yo como una pordiosera, me marcó. Pero nunca tuve mal de que mi hermana tuviera todo aquello y de que yo no tuviera nada de eso, no, sino de que ella no me quería, yo sabía, lo veía que no me quería. Y más que yo pasaba por la situación del PIS que se me escapaba, por el problema que ya acabo de contar de que no era yo, de que Dios ha permitido que se haga justicia y no era yo, era una opresión demoníaca lo que yo tenía. Pasaba por el problema de que no podía defecar. No era yo, era algo que había que tratar y no se supo tratar. Y me marcó. Algo que me marcó, pero no para amar, sino que me marcó en el sentido de un recuerdo, que yo como en una visita de esa a la casa de mi progenitor, como yo venía de pasar tanta hambre, tanto dolor de estómago, tanto desmayo, tanta hambre, que me recuerdo que mi madre, yo me iba a la escuela sin comer. Mi madre cogía un poquito de azúcar a un vecino y me daba una agüita de azúcar y me la daba para que no perdiera la clase. Yo venía de pasar tantas hambre, tantas necesidades básicas en todo, que me recuerdo que mi hermana, la hija de mi progenitor, que yo le llevo 5 meses, ella, criándose con todo, ella era delicada para comer y comía, pero yo no, yo era glotona. Yo todo lo que había era a comer, todo lo que había a comer, porque yo venía de recoger las migas en el suelo. Yo venía que si un vecino le pasaba una gotita así de comida a mi madre, que hubiera un vecino que le metieron la mano a mi madre y le pasaron un pelín de comida en tantas ocasiones, Yo venía que el plato se lambía, o sea, mi madre no me enseñó a lamber plato porque mi madre me educó en eso, sino en el sentido de que un grano de arroz, o sea, de habichuela, alubia, que se cayera, era cogerlo. Yo venía de no desayunarme, de no cenar. Yo no sabía lo que era una cena, lo que era un desayuno. La comida era cuando se podía. Entonces, yo vengo de esa situación. Entonces, mi hermana, la hija de mi progenitor, yo me recuerdo que
en el desayuno, allá se desayunaban, en esa casa pues no faltaba el desayuno, era diferente a la vida que yo llevaba. Yo me recuerdo que se compraban 2 panecillos en la República Dominicana, 2 panecillos. A mí me gustaba mucho el pan. Allá, el pan no, o sea, yo era glotona. Yo al venir de pasar hambre, era glotona. Yo me comía lo mío y si me daban mal, lo cogía. Pero no era de coger lo ajeno, gracias al Señor. Siempre tuve ese temor de no coger lo ajeno, gracias a Dios. Yo me recuerdo que vino ella y ella se comió, eran 2 panecillos, entonces ella se comió yo me comí mis 2 panecillos por la mañana. Ella se comió un solo y dejó uno para la tarde, porque ella no era glotona, ella lo tenía, ella tenía su desayuno, su cena, sus estudios, ella tenía todo. Entonces por la tarde, cuando ella fue a coger el pan, ese pan que ella cogió, yo hasta una migaja que ella fuera a tirar, yo la quería. O la cogía, si ella la tiraba, nunca cogiendo las cosas sin dármela o si no era porque la tiraban. Yo no cogía lo ajeno, gracias a Dios, tenía ese temor. Entonces ella fue a coger su pan y me dice, no lo quiero, ¿tú lo quieres? Pero yo sentí algo en mi corazón, cuando ella me dijo, no lo quiero, tú lo quieres, yo sentí algo en mi corazón. Pero aún así, la glotonería que yo llevaba de comer, por la hambre que pasaba cuando yo llegaba donde vivía, me impulsó a cogerlo, pero yo sentí algo, porque el Señor desde pequeña me hacía sentir las cosas. Y le dije, sí, dámelo. Entonces, sí, dámelo, no lo quiere, dámelo. Y ella se queda así, mirando a ver lo que me iba a ocurrir. Cuando yo comienzo a comer el pan y a comer el panecillo, que era con untado de la mantequilla, que yo veo todas esas hormigas, el pan estaba lleno de hormigas, que yo veo todas esas hormigas así, y la boca me comenzó a picar, y veo todas esas hormigas y yo comencé a llorar, y tiré el pan lleno de hormigas. Y ahí ella se asustó, y la madre la regañó. Me recuerdo que sus progenitores la regañaron por lo que hizo. Le dijeron que no, eso no se hacía. La boca me picaba, los labios se me hincharon. Ya veis que yo tengo como los labios grandes, pues se me hincharon. Y fue algo que me marcó y lo cuento, pero no lo cuento en base de decir qué maldad tuvo esa niña, qué crueldad tuvo esa niña, mi hermana. No lo cuento en base a eso. Yo siempre con ella he tenido una relación que es bastante bien, es una relación lejana porque cada uno está en su lugar y yo no puedo decir que ella me tratara mal, sino que ella tuvo esa bella, ¿cómo se puede decir? Esa bellacada, no sé cómo decirlo, de niñez, de jugar, tuvo esa bellacada. A ver qué pasa. Como es tan comelona, porque ella me veía, ella me veía. O sea, cuando yo comía, ella me veía, porque a mí se me salían los ojos con la comida por el hambre que pasaba en donde vivía con mi madre. Y no es algo, como les repito, no es algo que lo cuente en decir qué cruel, qué mala fue esa niña. No. Ella siempre me dio un buen trato, siempre. Y hasta el día de hoy, en la distancia, ella me da un buen trato. Lo cuento como testimonio de que vean de cómo yo, por pasar tanta hambre, era tan glotona cuando yo estaba en una casa que había comida. Y yo fui tan glotona y aún yo sentía que ese pan tenía algo. Yo lo cogí y mi boca se me hinchó, se me inflamó. Y como eso lo cuento, pero no como otra cosa, porque mi hermana, la hija de mi progenitor, siempre ha tenido un trato conmigo muy bien, en la distancia, un trato normal, un trato bien. No puedo decir que me trate mal. Sí es verdad que no es una relación cercana porque no nos hemos criado juntas, pero un trato cordial, aunque sea un trato cordial, siempre hemos tenido. Siempre me alegré cuando fui a verla, ella se alegró cuando me veía a mí, jugábamos. Y hasta adulta tenemos un trato cordial, lejano, cordial, cada uno en su lugar. Y lo cuento como testimonio por el hambre que yo pasaba, como yo fui a comerme ese pan con hormiga y todo, sino como testimonio que lo cuento.
La gente me decía, cuando las pocas veces que fui a la casa de mi progenitor, la gente me decía que por qué mi madre me dejaba ir a esa casa. ¿Por qué tu madre te deja venir para acá si no te quieren? Es que no te quieren. Me lo decían en el barrio, ahí donde vivía mi progenitor, me lo decían. ¿Por qué tu madre te deja venir? Y yo pensaba, yo decía que no iba a volver nunca más. Y yo pensaba, me llegaba el pensamiento y pensaba que lo que yo estaba viviendo con mi madre también era horrible. Yo pensaba, aquí no me quieren, porque es verdad, yo veía que mi progenitor no me quería, yo veía que la madre, la esposa de mi progenitor no me quería, pero mi hermana sí, ella siempre me trató bien. Pero, ¿por qué tú vienes? Y yo pensaba, es verdad, ya yo no tengo que venir aquí, pero es verdad que hubo una vez que nunca más quise volver. Hubo una vez que yo le dije a mi madre que nunca más quería ir a ese lugar, nunca más quería volver a pisar la casa de mi progenitor. Se lo dije. Yo me recuerdo que una vez se lo dije que nunca más quería volver a pisar la casa de mi progenitor porque ella no me quería, la esposa de mi progenitor no me quería, no me trataba bien. Y yo sufría. Estaba bien con la niña, con mi hermana, que le llevaba 5 meses, pero luego sufría viendo que su madre no me quería. Lo sufría viendo que mi progenitor le daba igual, no me quería tampoco. Entonces yo dije que nunca más iba a volver a ir. Y así fue, gracias al Señor, lo que es en base a mi niñez, nunca más volví a ir. Fui de adulta, después de adulta ya es diferente, después de adulta es diferente, ¿eh? La esposa de mi progenitor tiene un trato cordial conmigo, la última vez que le vi, un trato cordial, pero ya diferente, ya maduré yo, maduró ella, entonces ya es un trato cordial, ya es diferente, eso fue mi niñez, lo que me ocurrió fue mi niñez. La gente me decía que por qué mi madre me dejaba ir. Dile a tu madre que no te deje venir para acá, que esta gente no te quieren. Es que tú no ves que no te quieren, es que no te quieren. Y era verdad. Entonces, es lo que yo digo. ¿Me lo inventaba yo? No. Habían adultos que me decían que por qué mi madre me dejaba ir a esa casa. Que por qué yo iba a la casa de mi progenitor si no me querían. Entonces, ¿era algo que yo me lo inventaba? No. Cuando yo me iba, yo me recuerdo las pocas veces que fui. Y me recuerdo que me decían, no vuelva más, no vuelva más. A mí me da pena ver esa niña no la quieren en esa casa. Incluso lo decían, nada más la otra que quieren. Nada más la otra que quieren, como si ella no fuera su hija. Eso lo llegué yo a escuchar. Algo que me marcó también en mi infancia fue que aún yo estando enferma, yo me recuerdo que cuando yo me enfermaba, yo pasé por dolencias. Yo me recuerdo que a mí me agarraba lo de la garganta y eso era terrible, o cualquier otra cosita que yo tuviera. Y yo me recuerdo que yo veía la dureza de mi madre. Yo veía que no me daba el cariño, que no me atendía, no me daba el cariño. Yo no sé, no tenía el cariño de ella. Si me tenía que pegar, me pegaba yo estando enferma. Eso fue algo que me marcó en mi niñez. Algo que me recuerdo de esto, de que ella no me daba consuelo, me recuerdo una vez también que yo necesitaba ir al baño. Y yo estaba muy pequeña cuando eso, antes de 8 años era eso. Y yo me recuerdo que yo no podía, se me había zafado un tobillo. Yo tenía un tobillo que como que se me solía zafar por tiempo. Yo le llamo zafar, pero creo que se llama un esguince del pie. Y yo me recuerdo que yo le pedí que me llevara al baño, que no podía caminar, que me arrastraba. Un baño fuera de la casa, un baño que no estaba en buenas condiciones y me marcó porque ese baño no estaba en buenas condiciones. Y yo le decía que por favor, que no podía caminar. Y ella me decía, no, no te voy a llevar, levántate y camina. Y yo con el esguince en el pie, porque me daba un esguince como por tiempo en ese pie que me esforzaba y me hacía arrastrarme. Y yo me recuerdo que yo arrastrándome como pude, fui a ese baño, así, estando ese baño en mala condición, y me marcó, me dejó marcada como una madre, como ella no me hizo el favor de llevarme al baño, viéndome la condición que estaba, y de allá para acá pues yo venía con mis manos sucias, yendo a un baño que no había higiene fuera de la casa. Y me marcó ver mi pie así, verme arrastrando, me arrastraba para hacer las cosas, me arrastraba para acá, me arrastraba para allá. Pero como Dios tenía un propósito conmigo, Dios me sanaba sin tener que llevarme a ningún médico.
Eso, pues me marcó entre tantas otras cosas, porque son muchas cosas, muchas. Yo estoy resumiendo. Yo amaba a mi madre, a pesar de lo que yo vivía, la amaba. Estaba en mí el deseo de venganza cuando yo fuera adulta y ella fuera mayor, vieja, como yo decía, cuando fuera vieja y yo adulta. Había en mí un deseo de venganza, pero también había un amor. Yo la amaba. Yo amaba a mi madre. Ella ya no está. La amaba. Y el amor siempre va a ganar al mal. Yo nunca me vengué de mi madre. Nunca. Sí, estaba marcada y Dios permitió que yo estuviera marcada para poder contarlo hoy. Sí, estaba marcada, pero le amaba. Y nunca, el amor siempre va a vencer el mal. Siempre vence el mal con el bien. El amor que yo sentí hacia ella ganó y nunca, lo que yo pensé, nunca fui capaz de hacerlo, ni lo quise hacer, ni lo planeé, solo fue en mi niñez. Todo eso se fue, yo la amaba. Para mí, mi madre era mi otra mitad. Con todo y el maltrato era mi otra mitad. Porque cuando mi madre no estaba llena de ira y de enojo, porque era como que era el diablo que le entraba en ese momento, cuando ella no estaba así, era mi madre. Era preciosa. Pero cuando ella se llenaba de ira, que las cosas le iban mal por aquí o por allá, que algo fallaba, que no tenía marido, todos esos golpes me los llevaba yo. Pero le amaba y para mí era mi otra mitad. La penúltima vez que mi madre me intentó pegar, hablo de la penúltima vez porque hubo otra vez que lo intentó hacer, que lo voy a contar en la segunda fase. La penúltima vez que mi madre me intentó tocar, yo tenía 14 años, me recuerdo, y había pasado una situación que no me recuerdo con certeza exactamente qué fue lo que pasó, pero como siempre uno de esos rebotes de ella, la rabia, el enojo, el odio, las maldiciones, los insultos. Y yo con 14 años ya vengo de pasar tanto golpe desde pequeñita hasta grande y hasta los mismos 14, ¿no? Y vengo y ella me va a pegar como siempre, me fue encima, me fue a pegar. Y para sorpresa de ella y para sorpresa mía también, porque fue una sorpresa para mí porque yo no lo planeé, no lo calculé. Mis manos saltaron a la de ella y yo le agarré así por aquí. Le agarré por las dos manos así. Mis manos saltaron, nos quedamos sorprendidas las dos. Se quedó ella sorprendida y me quedé yo sorprendida de que yo lo hiciera. Porque no era yo, fue alguien que le dijo, ya no le vas a pegar más. Ese alguien era Dios, a quien yo había clamado en mi niñez, porque yo clamaba a Dios en mi niñez. Yo decía, pues, si Dios existe, ¿dónde está? Dios mío, ayúdame. Dios, yo clamaba. Y ese Dios fue que cogió su mano, porque mi madre era una mujer fuerte, yo con 14 años, delgadita, no tenía fuerza, como les dije. La crianza en que me crié no me permitió que yo tuviera fuerza porque era puro golpes, fue a puro golpes que me crié. Entonces, se sorprendió ella y me sorprendí yo, porque yo cuando le agarré aquí, yo misma estaba sorprendida de que yo la tuviera agarrada. Cuando ella fue a tirarme, como siempre, yo le agarré las dos manos. Se la agarré aquí, ahí, uno y uno. Y nos sorprendimos las dos. Ella se sorprendió como con qué fuerza me agarra esta muchacha así, si esta nunca se ha podido defender de mí. Yo me sorprendí como, ¿y cómo he sido capaz de hacer esto? Si la suelto me va a matar. Si la suelto me mata a golpes. Y entonces lo que a ella le salió fue, ¿me vas a pegar? ¿Le vas a pegar a tu madre? ¿Tú sabes lo que hay porque un hijo le pegue a su madre? La maldición que tiene un hijo de pegarle a su madre. Y yo no sentí en mi corazón pegarle. Yo lo único yo le decía, no le voy a pegar, pero no me va a pegar más. Ya se acabó. Le dije eso, pero esas palabras como que no salieron de mí. Fue Dios en mí en ese momento.
Y yo le dije, no le voy a pegar, pero no me va a pegar más. Ella forcejeó conmigo, pero no pudo, porque fue una fuerza sobrenatural que había en mí. No era yo era incapaz de hacer algo así. Y hoy más que nunca me doy cuenta que fue Dios en mí, operando en mí. Así. Y una mujer tan fuerte, tan guerrera como era mi madre, esa mujer no pudo deshacerse, sus muñecas no se pudieron deshacer de mis manos. Fue una fuerza sobrenatural que había en mí. Y ya hacía ella para acá y para acá estaba yo, ya hacía, y no me va a pegar. Y no me va a volver a pegar más. Me vas a pegar, tú sabes la maldición que hay que un hijo le pega a su madre, le vas a pegar a tu madre. No le voy a pegar, pero no me va a volver a pegar más. Ya se acabó. Esas palabras salieron de mí. Hoy sé que no era yo. Hoy sé que era Dios que le dijo, ya basta. Ya la marcaste hasta donde yo quería que la marcara por el propósito que yo he puesto en su vida. Ya no le vas a pegar más. Se acabó. Y ella me dijo, suéltame. Y yo le dije, la voy a soltar, pero no me pegue más. Ya no me va a pegar más. No me pegue más. Y cuando yo hice así, la solté. Y cuando la solté, jamás me volvió a pegar esa mujer. Jamás lo intentó. Jamás se acabaron los golpes para mí. Esa fue la penúltima vez, porque luego en la segunda fase voy a contar que lo volvió a intentar. Jamás se acabaron los golpes. Así como yo presentía las cosas, así mismo yo presentí que ya ella no lo iba a volver a hacer. Así mismo yo lo presentí, porque Dios puso ese sentir en mí de que yo presintiera las cosas. No lo volvió a hacer. Yo lo presentí, yo me quedé tranquila, yo hacía mi oficio como siempre, yo hacía todas mis cosas como siempre. No lo volvió a hacer. No lo volvió a hacer. Jamás. Y yo dormí tranquila, yo no sentía angustia, yo ya no sentía que ahí había un terror y que sabía que en cualquier momento me iba a venir encima. No, se acabó. Pero fue una orden espiritual lo que hubo ahí. Fue una orden espiritual lo que hubo ahí. Por esa orden espiritual ella no pudo volverme a hacer daño. Jamás. Y ella sintió el pánico cuando yo le agarré así, sintió como esa fuerza sobrenatural. Fue como que ella misma habrá dicho, pero ¿con qué fuerza lo hace? ¿Con qué autoridad lo hace? Dios en mí, porque ya Dios había dicho, ya la marcaste hasta donde yo quería que la marcara para su testimonio. Y así fue. Ahora voy a leer unos versículos. Vámonos, voy a ir al libro de Job. Job, capítulo 3. Job, capítulo 3. Job, capítulo 3, versículo desde el 1, ya. El 3. Job, capítulo 3, desde el 1 hasta el 26. No lo voy a leer entero. No lo voy a leer entero. Solo voy a decir esta palabra. Job maldice el día en que nació. Así mismo, como yo encontré cuando yo escudriñé las escrituras y encontré esta palabra, Job, capítulo 3, desde el 1 hasta el 26. Job maldice el día en que nació. Perdón. Así me sentía yo en mi niñez. Y hasta adulta, por más cosas que voy a contar en la siguiente fase. Job maldice el día en que nació. Yo maldecía el día que nací. Yo no quería saber de mi nacimiento. Yo no quería saber de mí por todo lo que me había tocado vivir, por cómo yo había quedado y por las cosas que me siguieron pasando, que en la segunda fase vamos a seguir contando. Ahora voy a leer Job, capítulo 6, versículo. Job, capítulo 6. Job, capítulo 6, voy a buscar el versículo. Quizá me haya equivocado. Me equivoqué quizá de versículo. Ya voy, que quizá me equivoqué de versículo. Ya lo estoy buscando.
Job capítulo 6, versículos 5 y 6. ¿Acaso gime el asno monte junto a la hierba? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? ¿Qué les quiero decir con este versículo que me han marcado de lo que pasó Job en su vida? ¿Qué les quiero decir? Que una persona que está bien no tiene de qué quejarse. ¿Por qué yo me quejé? ¿Por qué sufrí por tantas cosas? Porque habían cosas reales sucediendo en mi vida. Si yo estaba bien, yo no tenía por qué sufrir, por qué quejarme, por qué desear morir. Ahora Job capítulo 19, versículo 23. 19, versículo 23. ¿Quién diere ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Job capítulo 19, versículo 23. ¿Quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas, que se escribiesen en un libro? ¿Sabéis que yo llegué a pronunciar estas palabras en mi niñez con todo lo que yo viví? Yo llegué a pronunciar estas palabras. Yo las llegué a decir. Yo quería escribir lo que me había pasado en un libro. Yo quería que alguien se diera cuenta de lo que yo estaba pasando. Yo quería escribir lo que yo vivía. Y cuando yo vengo al camino del Señor me encuentro con estas palabras de Job. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiese en un libro? Yo quería que alguien supiese lo que yo estaba pasando y que se escribiese en un libro para que a otros niños no les sucediera lo mismo. Yo quería escribir lo que me pasaba. Aún siendo adulta, cuando yo me veo en la situación de que yo todavía no había recibido liberación, porque yo he recibido liberación con el proceso que viví en mi infancia aquí en el camino del Señor, pero antes de eso yo no había recibido liberación. Yo sufría mucho por la infancia, porque yo sentía los golpes psicológicamente, los golpes, el maltrato, los insultos, todo lo que yo viví, las humillaciones, todo eso. Yo quería escribirlo en un libro. Yo decía, ¿quién diese que alguien estuviera mirando y lo pudiera escribir? Pues ese versículo se me marcó a mí, se me cumplió en mí, porque Dios me escuchó. Aquella niña que yo me recuerdo así un poco en un patio y mirando hacia el cielo y diciendo, Dios mío, ayúdame, ¿dónde está Dios? Se me cumplió, porque aquí contando mi testimonio, aquí dejando mi testimonio, se me ha cumplido. Dios ha permitido que lo que yo he vivido llegue a otras personas y se den cuenta que quizás no solo a ti te está pasando, hay otras personas que también le han pasado, pero Dios te puede sacar de lo que tú estés pasando. Dios te puede sacar porque Dios lo hizo conmigo. Isaías 45 ahora. Isaías 45. Isaías capítulo 45, versículos 10 y 11. Voy a ver si no me he equivocado nuevamente. No. Sí, es el 45. Sí, el 10 y el 11. Hay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Hay a la mujer, ¿por qué diste a luz? Yo reclamaba por qué me habían tenido. ¿Por qué? Hay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Yo reclamaba, no que se lo decía a mi progenitor, ya que yo nunca he tenido una gran cercanía con él. Pero sí yo reclamaba en mi interior, yo sufría, yo lloraba mucho y sí decía, ¿por qué me han tenido? ¿Para esto me han tenido? ¿Por qué me han tenido? ¿Por qué? ¿Por qué haberme dejado morir? Pero el Señor me llevó a esta escritura, que yo no tenía que reclamarle a ellos que ellos me hubiesen tenido. El 11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntarme de las cosas por venir, mandame acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. A Dios yo tenía que preguntarle. En Dios yo encontré la respuesta. A ti que me escuchas, si estás pasando por esto, si te has quedado traumado por tu infancia o traumada por tu infancia, psicológicamente atrapado en lo que viviste,
Dios tiene la respuesta para ti. Tú no eres un estorbo en esta vida. Tú eres un propósito de Dios como lo he sido yo, como lo soy yo para el Señor. Ahora vámonos a Romanos. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 10 y 11. Romanos capítulo 9, versículo 25 y 26. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Amén. Yo lloré mucho con este versículo cuando yo lo encontré. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Lloré mucho porque yo no fui amada por mi madre. Eso no era amor. Un maltrato no es amor. Tú puedes corregir a tus hijos. Tu padre, tu mujer que me escucha, tú puedes corregirlo, tú lo puedes disciplinar. Yo lo hago con los míos. Pero ya cuando las cosas pasan a un maltrato, ahí no hay amor. Ahí no hay misericordia. Yo lloraba porque no era amada por mi madre. No fui amada por mi progenitor. Mi madre decía quererme, pero eso no es amor. Lo que yo viví con ella no es amor. Fue algo como se suele llamar amor y odio a la vez. No había amor. No había amor. Si ella me amaba era de una forma en que no sentía misericordia a la hora de hacerme el daño. A la hora de hacerme el daño no sentía misericordia. Y la misericordia es amor, entonces no sentía amor. Mi progenitor ni decir, yo nunca le importé a mi progenitor. Llamaré a la no amada, amada. Yo me siento amada ahora por Dios, me siento amada en el Señor. Ahora sí me siento amada por Dios. Pero yo pasé mi infancia entera, mi niñez entera y de adulta sin sentirme amada. Pero ahora en el Señor sí me siento amada por Dios. Ahora sí que me siento amada. Ahora sí que me siento completa. Ahora siento que, como dice su palabra, que Él es padre de huérfano. Ahora sí que siento que tengo un padre y una madre. Dios haciéndolo todo en mi vida. Él es haciéndolo todo en mi vida. Romanos 15, versículo 21. Versículo 21. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Amén. ¿Por qué hago énfasis en este versículo con mi testimonio? Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y a los que nunca han oído de él entenderán. Porque a mí nadie me hablaba de Cristo. Hay vecinos que se llevan a los niños a la iglesia, hablan con los padres, vamos a llevarnos para la iglesia. Hay una iglesia allí. A mí nadie me hablaba de Cristo. Yo decía, ¿por qué nadie me habló de Cristo para yo haberme refugiado en mi niñez en la iglesia? ¿Por qué nadie me predicó a Cristo? Pero dice el Señor, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán. Y los que nunca han oído de él entenderán. No era mi tiempo porque Dios me había destinado con un propósito y por eso Dios no permitió que se me predicara el evangelio en mi niñez, que yo me refugiara en mi niñez en una iglesia, porque no era de mi tiempo, pero cuando sea el tiempo de Dios llega, porque aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán. A mí nunca los evangélicos nunca se me pegaron a predicarme a Cristo. Y Dios trató con mi vida y era un propósito y en el tiempo de Dios estoy viendo. Y en el tiempo de Dios estoy entendiendo. Voy a continuar. Primera de Corintios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 27, 28 y 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Amén. Cuando yo encontré estos versículos, yo lloré mucho. Sino que lo necio de Dios escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Porque yo no valía nada para nadie. Yo no valía nada para mi progenitor. Yo no valía nada para mi madre. O sea, yo no era como una carga que tenían que cargar. Pero yo ya estaba escogida por Dios.
Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Yo era débil y mi madre era fuerte. ¿Os acordáis cuando le dije a los 14 años cómo el Señor me puso esa fuerza? Algo sobrenatural sobre mí y el Señor me puso esa fuerza. Y yo pude agarrarle la mano a aquella mujer que era fuerte. Lo débil le agarró la mano a un fuerte. Y más cosas que me han seguido sucediendo. Lo débil, yo era lo débil del mundo y Dios me cogió. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, lo vil, lo despreciado. Yo era despreciada porque no voy a entrar un poco como... Son muchas cosas, pero yo no era querida en el entorno ni de la familia de mi madre, ni en el entorno de la familia de mi padre. Yo no, mi hermana, la hija de mi padre, de mi progenitor, pues esto es distinto. Ha habido un trato entre nosotras, pero me refiero de que uno ve muchas cosas, que uno se da cuenta que uno no es querido por ellos, que no era querida, no me sentía amada, no, y me lo demostraban. A eso me refiero, lo vil del mundo y lo menospreciado. Así me sentía yo, así lloraba yo. Yo me sentía que era un desecho humano, que yo hacía en esta tierra, porque para mí era un desecho humano, que para qué me habían tenido, que para esto, que nadie me quería porque me lo demostraban. Me lo demostraban. A fin de que, el 29, de que nadie se jacte en su presencia, ¿amén? De que nadie se va a poder jactar en su presencia, nadie se va a poder ser grande. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Capítulo 4, versículos 2 y 3. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Conviene que yo declare las señales y milagros que Dios ha hecho conmigo. Y aquí estoy, lo estoy haciendo. Porque Dios ha hecho muchas señales y mucha maravilla en mi vida y no tenían que quedarse ocultas. El 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, sus reino sempiterno y su señorío de generación en generación. ¿Había de callar lo que yo había vivido con Dios, lo que el Señor había hecho en mi vida? No, y aquí estoy contándolo, me conviene que yo declare. Preguntas, ¿por qué lo hace si ella no está viva? ¿Por qué estoy contándote este testimonio si ya mi madre no está viva? Porque me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si estuviera viva lo haría igualmente. Esta es la pregunta. ¿Por qué? Porque hay personas que se preguntan y dicen, ¿por qué estás hablando de esto si ella no está viva? Porque me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si ella estuviera viva, lo tenía que hacer igualmente. ¿Por qué? Porque fue lo que yo viví. Porque yo le imploraba a un Dios que no conocía. En mi niñez yo lloraba, yo sufría, yo clamaba a ese Dios misericordia, sin saber que era Dios y quién era Dios. Sin saber que era la muerte, yo quería morir. Entonces me conviene que yo lo declare, me conviene obedecer a Dios. Y si ella había estado viva, con mucho amor le hubiese dicho que tenía que contar el testimonio para la gloria de Dios, y ella lo iba a entender también, porque ella sabe que hay que obedecer. Ella sabía antes de morir que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces yo estoy obedeciendo a Dios, yo estoy obedeciendo a mi llamado. Así como yo viví esto, así como yo no recibí liberación hasta que vine, hasta que me entregué a los pies de Cristo, hasta que ya hasta el tiempo en que Dios había destinado de que yo venía a sus caminos, yo todavía no era libre de esto. Yo quería ir a un psicólogo, yo no quería ir a un psicólogo, yo quería ir a un lugar de esto que llamaban hipnosis, que todo eso es hechicería, pero claro, yo no sabía que eso era hechicería, la hipnosis. Y yo quería desahogarme y sacar todo, porque yo sufría muchísimo.
Dios permitió que ese sufrimiento no saliera de mí para poder contar el testimonio. Entonces yo recibí liberación viniendo a los pies de Cristo. Entonces yo tengo que contarlo, porque si hay alguien que me está escuchando que le ha sucedido, que ha recibido un maltrato fuerte como los que recibí yo, que yo no estoy contando todo así, sino que uno resume, porque son muchas cosas, resumen lo que más marca, pero son muchas cosas también las que se quedan. Si alguien me está escuchando, yo quiero decirle que en Cristo tú vas a ser libertado o libertada, que Cristo te puede libertar. Si hay un niño o una niña pasando por esto, yo quiero decirte que en Cristo tú tienes esperanza, que lo que tú vives o lo que tú viviste, Dios te puede libertar, que clames a Dios y que nunca pierda tu fe en Dios, porque yo pasé por esto siendo una niña, me quedé marcada en mi juventud de adulta, y viniendo a los pies de Cristo siendo adulta, sí, ya una mujer, no una jovencita. Yo recibí liberación aquí en el camino del Señor. Así como Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo, a ti que me escucha. Tú eres amado por Dios. Si tú te sientes desechado por tu familia, si te sientes que no eres amado por tu familia, tú eres amado por Dios, porque lo vil de este mundo escogió Dios. Lo menospreciado, la basura, lo que la gente no quiere es de Dios. Tú eres de Dios. Y clama a Dios y aférrate a Dios, que así como yo salí de aquel maltrato, tú también puedes salir de ese maltrato. Tú también lo puedes lograr, pero de Dios, de la mano de Dios. Me acusan de tener rencor por contar mi testimonio. Hay personas que me acusan de tener rencor por contar mi testimonio. Hay familiares de mi madre, que no voy a dar nombre aquí, que me han acusado de yo tener rencor por yo contar mi testimonio. Esto no es rencor. Yo quiero dejar claro que no es rencor. Si mi madre estuviera viva, con ella viva al lado, mira, a lo mejor me hubiese gustado sentarme con ella al lado a contarlo. No para que ella sufriera, porque ya ella también iba a ser libre de lo que ella hizo. Ella también iba a ser perdonada de lo que ella hizo. Ella también iba a decir, es verdad que lo hice. Al contrario, iba a decir, es verdad que lo hice. Ay, gracias a Dios que me libertó y libertó a mi hija de lo que ella vivió. ¿Entendéis? No es rencor. Es que cuando tú vienes a Cristo, te conviene que tú declares las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho contigo. Yo muchas veces dije, ¿por qué a mí? Pero Dios me dijo, si yo no te permitía pasar por esto, ¿qué ibas a contar entonces? Muchas veces yo le decía a Dios en mi comienzo, ¿por qué permitiste esto si tú existes? ¿Por qué también lo otro? Entonces el Señor me dio el entendimiento llevándome su palabra, y con José también, la historia de José, como fue rechazado por su familia, me llevó a su palabra y me dio el entendimiento de cómo era que yo iba a contar algo que no había vivido. El Señor permitió de que yo viviera esto para que hoy lo pudiera contar. ¿Por qué? Porque son muchas las personas que están viviendo lo que yo viví. Son muchas personas que están atadas psicológicamente, enfermas espiritualmente, a ese recuerdo, a ese trauma, y quieren sacarlo y no pueden. Y Cristo es la solución. Y yo quise escribir mi historia en un libro desde niña. Yo quise contar lo que yo había vivido y se me dio realidad en el Señor, porque Dios lo había destinado. Si yo no hubiese pasado por aquello de que iba a hablar hoy, si Dios me había marcado con un propósito, entonces no es rencor. Mira, si mi madre hubiese estado viva aquí con ella y alegrándonos, le hubiese dado besos, mira mi madre todo lo que me hizo, y sin ningún rencor. Pero tenemos que obedecer a Dios. Ella también, si hubiese estado viva, también hubiese obedecido a Dios y hubiese dicho, ay Dios mío, lo que yo hice, lo que hice, ay, gracias a Dios que me libertó, porque era el mismo diablo que se le metía a esa mujer. Era el mismo diablo para marcarme con dolor. Me marcaron con dolor por un propósito del Señor. Entonces no es rencor. Mira sus niñas, sus primeras niñas que ella tuvo. Esas niñas no me quieren a mí, porque ellas me vieron a mí como que yo le quité a su madre. Yo no le quité a su madre ocurrió lo que ocurrió, y como había dejado dos pequeñas,
pues no llevó la otra pequeña también, se quedó con una, aunque sea. Pero esa una que ya se quedó, mira lo que está contando hoy, mira lo que vivió, mira de lo que vosotras os habéis librado. Al día de hoy, las hijas de mi madre no me quieren. Me lo demuestran, me lo han demostrado. Siempre me lo han demostrado y me lo siguen demostrando, porque ellas todavía no han aceptado a Cristo. Pero el día que acepten a Cristo, que yo le pido que no sea tarde para que ellas acepten a Jesucristo también, como lo he aceptado yo, como su único Salvador, y vengan a los pies de Cristo, yo sé que ellas me van a querer. Yo sé que ellas me van a amar y me van a ver como la niña pequeña que tuvo su madre, pero al sol de ahora ellas no me quieren, me lo demuestran. Me lo demuestran. Me lo han demostrado siempre. Inclusive, una de ellas me llegó a decir que yo le había quitado el cariño de su madre, que mi madre me lo dio todo y que ella no tuviera un cariño. Sabéis que Dios puso en mí un sentir y yo desde pequeña sentía las cosas. Yo no era querida por sus familiares. La no amada fui yo. En esa familia, la no amada fui yo. Y lo sigo siendo. Porque la mayoría de ellos no han aceptado a Jesucristo. Y cuando una persona no acepta a Jesucristo, su vida está llena de amargura, su vida está llena de rencor y de cosas. Y no me ven como una más, sino que me trataron y me ven como una intrusa más. Así es que ellos me siguen viendo. ¿Por qué? Porque me lo demostraron y porque me lo siguen demostrando. No estoy hablando sin base. ¿Siento rencor por ellos? No, que Dios me libre, pero lo tengo que contar como testimonio, porque hay personas que también están pasando por lo mismo. Hay personas que están presas en un dolor, como yo estuve presa y como Cristo me libertó siendo adulta, siendo una mujer. Por eso lo tengo que contar. Por eso lo tengo que contar. Mi madre la amaba y al lado de ella lo hubiese estado contando perfectamente. Y yo sé que ella lo iba a entender. Si ella aceptaba a Cristo, estaba con Cristo, lo iba a entender. Y aunque no aceptara a Cristo, ella tenía un cierto temor de Dios y ella iba a decir, ay, sí, tiene que contarlo, tiene que obedecer a Dios. Ahora soy libre. Lo que puedo decir, soy libre. Lloro contando el testimonio porque llora contándolo. Pero soy libre de aquello. Cristo me hizo libre de aquello. Y así como Cristo lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Esta es la primera parte de mi testimonio, la primera fase. Son 3 partes. Esta es la tercera parte, la última parte, repartido en fases. Y esta es la primera fase de mi testimonio. Yo sé que será de edificación de parte de Dios para aquellas personas que lo puedan escuchar. Sé que será de edificación porque Dios a mí no me ha permitido vivir lo que yo viví para que no le sea de edificación a nadie. Sé que le será de edificación. Si te sientes atrapado en un dolor, en un vacío, de que no te quieren, de que tus familiares no te quieren, de que tu padre te abandonó, de que tu padre no te quiere, de que tu madre te maltrató. Si te sientes atrapado en un dolor, Cristo es la solución. Como Él lo hizo conmigo, que he vuelto a reír en Cristo, así Él lo puede hacer contigo y lo va a hacer contigo. Volveré con la segunda fase, cuando Dios me lo permita, volveré con la segunda fase de mi testimonio. Porque son muchas cosas las que me tocó seguir viviendo y para la gloria del Señor lo tenemos que seguir haciendo. Porque me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mi madre tuvo muchas amistades que yo sé que no conocían esta parte de ella. Y yo sé que muchas amistades quisieron a mi madre mucho y mi madre también las quiso a ella. Yo lo que les puedo decir y les quiero decir es que lo que yo estoy contando lo tengo que contar para la gloria de Dios porque lo viví. Mi madre era como era con vosotras, pero conmigo mi madre tuvo 2 etapas. Mi madre era así, pero cuando mi madre estaba como estuvo, mi madre fue lo que hizo conmigo. Vosotros, ninguno de quien conoció a mi madre conocíais esta etapa. Esta etapa la conocía el reino de Dios, el reino de la tiniebla que lo está mirando todo y sabe que no miento.
Ellos lo saben porque ellos la usaron para maltratarme. Y yo que lo viví. No voy a inventar nada en contra de mi madre. Yo amaba a mi madre y no voy a inventar nada en contra de ella, pero tengo que contarlo este testimonio para la gloria de Dios. Mi madre fue un amor con todas sus amistades y lo era, porque si mi madre no estaba como ella se ponía cuando se ponía como se ponía, mi madre era así. Pero mi madre vivió mucha amargura por verse sola con 3 niñas, 2 niñas que dejó, que no le podía dar nada, que no la podía asistenciar, una niña que también tenía que arrastrar con ella porque no podía llevarla porque ya eran 3. Mi madre vivió todo eso la llevó a una amargura, a un enojo por completo. Mi madre le iba mal con los hombres, no le iba bien con los hombres, todo eso la llevó a una amargura que la pagaba conmigo. Pero yo soy un propósito del Señor y el Señor lo permitió por eso, para hoy dar testimonio. Yo sé que será de edificación, como les repito, yo sé que Dios no me ha permitido vivir todo aquello para que hoy no sea de edificación a quien lo pueda necesitar. Ya volveré con la segunda fase, que Dios bendiga a cada una de la persona que vaya a entrar para ver este testimonio, que Dios le bendiga y que sea Dios libertando la vida de quien pueda estar pasando por algo así, de quien se haya podido quedar traumatizado por la niñez, por la infancia que le tocó vivir. Te quiero decir que a ti solo no te ha tocado vivir eso, a mí también me ha tocado. Yo sé que hay muchas personas que dirán, pero si yo pasé por cosas así. Tú pasaste por cosas así, pero hay personas que tienen una resistencia para pasarla más que otras. Fíjate que yo desde niña ya me quería morir. ¿Por qué? Porque mi resistencia no era igual que la tuya. Hay personas que tienen una resistencia para aguantar cosas y hay otras que no resisten tanto. ¿Vale? Que Dios bendiga a cada vida que pueda escuchar este testimonio, que les sea de edificación a cada persona en el nombre de Jesús, y ya volveremos con la segunda fase cuando Dios me lo permita. Hasta la próxima.